Buen día, querida familia. Agradecidas con Dios porque nos da la oportunidad, nos toma hoy nuevamente como instrumento para compartir una píldora, una porción de su palabra. El objetivo de este canal siempre es y será hablar del amor de Dios, dar a conocer ese Dios de amor y ese Dios que nos invita a cada uno de nosotros. Se nos había hecho un comentario, a lo cual agradecemos bastante, de especificar bien cuando estamos hablando de Jehová Dios, el Padre. Cuando decimos Señor, el Señor nos ayuda, el Señor nos ama. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y lógico, la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo de guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando hablamos de Señor, estamos hablando del Señor Jesucristo, Jehová Dios Padre, el Señor Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Entonces queda aclarada la inquietud de aquella persona que hizo el comentario, lo cual volvemos a decir, agradecemos bastante. Hoy Dios nos ha regalado un tema a través de su palabra y vamos a empezarlo haciendo una pregunta. ¿Son las circunstancias externas una disculpa para nosotros obrar mal? ¿Ustedes qué opinan? No, no. Ninguna circunstancia externa justifica el no hacer la voluntad de Dios. Ninguna circunstancia externa justifica el que obremos mal. Un ejemplo. Yo no puedo decir que porque vivo en un barrio donde hay mucha delincuencia, entonces ese entorno me justifica para que yo sea delincuente. En ningún momento. Esa circunstancia externa no hace que yo sea partícipe de ese entorno y entonces también tenga que volverme un delincuente. El caso de nuestro ejemplo mayor, nuestro Señor Jesucristo. Él vivió en una ciudad que se llamaba Nazaret y era una ciudad muy peligrosa, como con mucha delincuencia. Y es tanto que narra la escritura que en una oportunidad que le predicaron de la palabra de Dios a un hombre que se llamaba Natanael. Y el que conoció de Jesucristo le dijo, venga, venga, venga hermano, que he conocido al maestro, nos ha hablado palabras de verdad. Y Natanael le dice, uy, ¿cómo así? Hemos conocido al Nazareno, le dijo el otro discípulo. Y él le dice, uy, ¿cómo así de Nazaret? De allá sí puede salir algo bueno. O sea que ninguna circunstancia externa justifica nuestras acciones equivocadas. El ejemplo del Señor Jesucristo dice que fue puro en todo, sin mancha ni pecado. Y mire que él fue tentado, que lo trataron mal, mire, hasta lo crucificaron. Y sin embargo nunca pecó. Entonces no podemos justificar nosotros tampoco las malas acciones. Vamos también a través de la palabra del Señor. Hay un texto en Primera de Samuel
13, una historia más bien digámoslo, del 7 al 14, y encontramos al rey Saúl. Resulta que los holocaustos solo los podían hacer los sacerdotes. Los sacerdotes eran los mediadores o los intermediarios, digámoslo así. Dios le hablaba al sacerdote y el sacerdote al pueblo. Y para expiación de pecado, solamente el sacerdote era quien podía hacer el holocausto. Ellos eran designados en sucesión al sacerdocio. Nadie podía hacer esa labor, solo el sacerdote. Entonces hubo una ocasión en que Samuel, que era el profeta de esa época, cuando era el reinado de Saúl, quedaron de encontrarse en determinado lugar para ofrecer sacrificios y para pedirle a Dios que les diera sí, la respuesta si podían o no ir a la guerra, porque ellos preguntaban por medio del profeta a Dios si podían subir a la guerra, si iba a estar él delante de ellos, si iban a obtener la victoria. Y el Señor les decía, suban o no suban, hagan esto o aquello. Entonces ya llegó al tercer día y Samuel no llegaba para ofrecer holocausto. Entonces el rey se desesperó, el rey Saúl, y ordenó que alistasen todo y él hizo el holocausto. O sea, él desempeñó la labor que solo lo podía hacer el sacerdote. O sea, se desesperó, perdió la fe en ese momento y cuando terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Y por esa desobediencia le fue quitado el reino. Se le mandó a decir que hasta ahí el Señor lo iba a apoyar a él como rey. Entonces Saúl se justifica y le dice, es que pensé que no ibas a venir y entonces yo por eso, como estaba esperando respuesta propia para poder organizar el ejército para la guerra, entonces para la batalla, entonces yo por eso lo hice. O sea, se justificó en una tardanza de Samuel para hacer lo que no era lícito. Y si analizamos a través de la palabra del Señor, a Adán y Eva, nuestros primeros padres, les dijeron, pueden comer de todo árbol. Lo encontramos en el libro de Génesis, los primeros capítulos. Pero de este que está acá, no deben de comer. Era como un símbolo de obediencia ese árbol ahí plantado y para ellos había esa prohibición. Pero ¿qué pasó? Vino la serpiente, bueno, les habló, cayeron en la mentira que ella les dijo de que era que Dios no quería que ellos supiesen el bien y el mal. Y ellos cayeron. Y viene la disculpa cuando ellos perdieron el manto de gracia que Dios los cubría y ellos se vieron ya desnudos, entonces se escondieron cuando escucharon la voz de Dios que los llamaba por el huerto. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. O sea, le echó la culpa a la esposa. ¿Y qué dijo la esposa? No, la serpiente me dijo esto y esto y me engañó. O sea, somos muy dados a las disculpas. Por ahí dice algo muy común que desde que las disculpas se hicieron, ninguno quedamos mal. Pero resulta que para nosotros no hay ninguna disculpa. En Deuteronomio el Señor nos dice en su palabra que ha puesto delante de nosotros dos caminos,
el camino del bien y el camino del mal. Con Dios no hay disculpas, no hay pasos neutros, nada. Con Dios es el camino del bien o el camino del mal. Que Señor, es que yo no puedo todavía seguirte porque hasta que yo no me realice como profesional, hasta que yo no pague estas deudas, hasta que yo no haga esto, hasta que yo no haga aquello, hasta que. No, el Señor le pone de frente y le dice, bueno, escoja. Si va a seguirme, bueno, apropiese de mi justicia y yo con la unción del Espíritu Santo y en los méritos de mi Hijo voy a formarlo para que pueda andar en mi senda. O escoja el camino del mal, digámoslo así, para que usted asuma sus propias consecuencias. Entonces, no nos justifiquemos en circunstancias externas. Por ejemplo, en el llamado que nos hace Dios, no hay excusas. Simplemente usted decide, Señor, yo quiero servirte. Dios nos llama con ese amor, con esa bondad, con esa compasión, con esa misericordia, pero no nos forza. Simplemente está en nosotros el tomar la decisión obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué camino anda usted? ¿Qué excusa todavía tiene en su vida para no andar conforme a la voluntad de Dios? ¿Es valedera cualquiera de esas excusas? No. Delante de Dios ninguna excusa es valedera. Simplemente es el deseo de volver al rebaño del Señor si una vez estuvimos y lo hemos abandonado, o de pertenecer si aún todavía no hemos decidido seguir la voz de Dios. Pero ninguna excusa hay, ninguna circunstancia externa. Yo no puedo ser así porque pasa esto, porque pasa aquello. No, si ahí está la ayuda del cielo, si ahí está la mano de Dios que se extiende, la mano de su Hijo, entonces es bueno que tengamos en cuenta eso. Es muy común en el ser humano siempre justificarnos. Eso sí, para las cosas de Dios siempre eso es algo característico en nosotros, el andar siempre justificándonos. Pero a la luz de la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos lo que decidimos ser, independientemente de cualquier circunstancia externa. Si usted decide andar por el camino del bien, lo que llaman el camino estrecho, gloria al Señor, es porque el Espíritu de Dios lo está llamando. Pero si usted decide ir por el otro camino, también es usted quien ha tomado esa decisión, y es usted entonces el que decide cómo vivir. Entonces nos despedimos con esta pregunta: ¿en qué camino anda? Dios bendiga su palabra.